Sean bienvenidos, queridos amigos y seguidores de Cuentos de Terror, a su lugar favorito de horror, miedo y suspenso. Queremos recordarles que el mes de octubre está próximo y les tenemos muchas sorpresas guardadas. No olviden compartir el video para que podamos seguir creciendo y seguirnos en nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram para que disfruten de todo nuestro contenido paranormal. Sin nada más que agregar, los dejo con Dante. Buenas noches. Esta noche continuaremos una historia que les conté hace semanas. Recordarán la historia que les platiqué anteriormente en brujería y apariciones de una bruja. Bueno, como ya vieron en el título del cuento de esta noche, ya saben quién ha vuelto por más. Los invitamos a quedarse, ponerse cómodos y apagar las luces, pues esto es Cuentos de Terror. Para la familia Padilla Fernández, aquellas apariciones de la bruja en su casa en la ciudad de Guadalajara fueron una auténtica pesadilla. Lamentablemente el padre Sotomayor nunca se recuperó del ataque sufrido. Perdió mucha sangre por las heridas provocadas, pero fue un infarto en camino al hospital el que finalmente le quitó la vida. Tras las apariciones de la bruja, el ataque al padre y su posterior muerte, los Padilla se mudaron. Decidieron no vender la casa, pues no querían que otra familia fuera atemorizada por aquel espanto, por lo que la propiedad quedó abandonada. Las leyendas corrieron por la colonia y posteriormente por toda la ciudad. En todos lados se conocía la historia de la bruja que atemorizó a los Padilla, obligándolos a huir. Como suele suceder cuando se cuentan leyendas urbanas, la gente agregaba u omitía detalles de la historia, por lo que muchas versiones fueron contadas, pero lo que todos conocían con seguridad era la locación de la casa. Pero aquí hay un dato que nadie fuera de la familia Padilla conoce, y es que tras el asesinato del padre Sotomayor, Saide volvió a la casa junto a su esposo y sacaron cuantas cosas pudieron, dejando atrás muchas de sus pertenencias. La verdad es que es difícil hacer una mudanza organizada cuando una bruja está escondida en tu propiedad, riéndose de ti, gritando blasfemias y ofensas a Dios, jurando su devoción por Satanás. Pero antes de partir para siempre, la familia Padilla se tomó de las manos y rezaron un Padre Nuestro y una Ave María frente a la casa, arrojando agua bendita en forma de cruz en la puerta principal. Ellos no lo supieron, pero al hacer esto, encerraron a la bruja en aquella casa. Tras las leyendas, muchos fueron al domicilio por el simple morbo de ver la casa por fuera, esperando un vistazo de la bruja por detrás de las cortinas en las ventanas. Muchos juran haberla visto en el tejado. Otros aseguran haber visto la silueta de aquella macabra mujer caminando dentro de la casa. Algunos otros dicen que no vieron nada, pero que sí escucharon la risa retorcida de la mujer. Así pasaron los años, y con el tiempo, la historia pasó a ser una leyenda urbana. La gente desconocía si había sido cierta o no. Incluso, la ubicación de la casa se olvidó de la memoria de la ciudad. Más de 30 años después, la casa aún abandonada se pudrió. O al menos es como le decía a la gente. Las ventanas rotas, el techo se ha caído en pedazos por el agua acumulada. Las puertas chiflan con el pasar del aire.
La hierba mala ha crecido por todo alrededor y se cree que dentro de la casa no hay más que enfermedad, recuerdos dolorosos y fantasmas de un pasado olvidado. Es en este tiempo que se sitúa nuestro cuento, pues una desafortunada pareja de amigos aventurados viviría en carne propia el regreso de la bruja al adentrarse en aquella casa embrujada. Fue idea de Juan Carlos ir a hacer exploración urbana con un amigo, Pablo. Hay cierta emoción en allanar una propiedad privada abandonada. No sabes lo que encontrarás, trasladándote de esa manera a una película de terror protagonizada por ti mismo. Puede que la policía te detenga por allanamiento, puede que dentro encuentres adictos peligrosos, puede que no haya nada en absoluto, o puede que te encuentres con tu propia historia paranormal. Juan Carlos ya había puesto sus ojos en aquella casa abandonada desde hacía varios años, pues su abuela Nati vivía justo enfrente. Su abuela le contó el más horrible relato que había ocurrido hacía más de 30 años sobre una familia de lo más atenta y educada que fue atacada viciosamente por una bruja, asesinando a una curandera y a un sacerdote bajo el mismo techo. Siempre inquieto por saber más de aquella historia, Juan Carlos tenía decidido entrar, pero no lo iba a hacer solo. Y fue en su amigo Pablo donde encontró a un compañero ideal para tal aventura. Pablo era fanático del ocultismo y lo paranormal. Tenía un blog de leyendas urbanas, teorías de conspiración y mitos satánicos y sobrenaturales. Pablo fue convencido fácilmente, pues pensó que ir y grabar su recorrido por dentro de la casa sería perfecto para su blog. Por si las dudas, cada uno llevaba un rosario consigo. Fue así que una noche del mes de octubre brincaron la reja metálica que delimitaba la propiedad y cayeron en su propia historia de miedo. El frente de la casa se veía tal y como esperarías que se viera la casa de una bruja. Un enorme árbol tiraba sus hojas en la banqueta y sus altas y pesadas ramas caían sobre el techo de la casa. La puerta principal de madera estaba podrida, por lo que con una patada bastó para romper una sección de la madera y poder quitar el seguro desde adentro. Entraron a la casa. Pablo encendió su cámara y comenzó a grabar. Enfocaba el piso lleno de bichos muertos, polvo acumulado tras el paso de los años y los cristales rotos de las ventanas en el suelo. Había muebles cubiertos con sábanas blancas y un par de espejos aún colgados en las paredes. No había viento aquella noche. Era una velada tranquila y silenciosa, por lo que incluso las respiraciones sonaban fuerte entre aquellas paredes malditas. Recorrieron la sala, el comedor y la cocina. La casa se sentía como un ser vivo que estaba consciente de que los amigos estaban dentro de ella. Un sentimiento extraño se sentía, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, evitando hacer algún ruido que la delatara ante los intrusos. Entrando a los cuartos, un aire de tristeza envolvió a Juan y a Pablo. Eran habitaciones abandonadas, aún con objetos cotidianos. Había juguetes, cepillos y espejos, broches de cabello en la mesa de noche que se quedó atrás. Y en uno de los cuartos, la puerta astillada y la cerradura rota. Alguien la había abierto de una patada hace años. La cerradura no funcionaba, por lo que la puerta abrió con un solo empujón. Dentro, una mancha negra en el suelo. Fue un líquido hace mucho tiempo.
Sangre tal vez. Ahora solo una mancha en el mosaico de la recámara. Había velas cubiertas por polvo. No habían sido encendidas en años. Para Pablo, aquello era más que suficiente. Una auténtica casa del terror. Y lo tenía todo en la videocámara. Ahora sí, la historia de la bruja viviría de nuevo y su blog tendría más visitas que nunca. Pero Juan Carlos necesitaba más. Necesitaba ver a la bruja, oír su risa, lo que fuera que le confirmara que la historia de la abuela Nati era real. Entonces, un ruido extraño sonó sobre sus cabezas. Un par de golpes que parecen haber sido hechos sin querer sonaron en el techo. Aquella era una casa antigua, con un espacio de ático sobre el área de las recámaras. Los dos chicos se quedaron quietos, mirándose fijamente sin respirar, esperando que aquel ruido se repitiera. No lo hizo. Siguieron avanzando hasta la entrada de la casa, cuando de nuevo 2 golpes sonaron provenientes del ático. Ahora sí estaban seguros de haberlo escuchado. Puede ser una rata, dijo Pablo temblando. Pero para Juan Pablo solo había una manera de comprobarlo. Si hay alguien aquí que toque 3 veces. Y 3 golpes fueron la respuesta a aquella osada pregunta. Pablo palideció cuando la puerta del ático se abrió de golpe levantando una nube de polvo. Aún apuntando con la luz de la cámara de video, vieron un par de manos ancianas salir por el agujero en el techo. Detrás de aquellas manos podridas, una mata de cabellos largos y sucios comenzó a bajar. De cabeza, el rostro de la bruja apareció, sonriente tras la visita que tan voluntariamente fue a ella. El interior de la casa se oscureció. Ya estaba sumergida en la negrura de aquella noche fría, pero aún así logró oscurecerse más. La mujer salía del ático arrastrándose por la parte baja del techo, desafiando la física. Pablo deseaba salir corriendo, pero no podía moverse. Juan Carlos miraba la aparición fascinado. La bruja miraba a Pablo deseosa. Sus ojos no podían ser vistos, pero se sentía su mirada fija en el chico más asustado. Arrastrándose por el techo, avanzaba y se acercaba cada vez más a su presa hasta que Juan Carlos sacó el rosario que traía con él, lo empuñó y lo mostró a la bruja, quien solamente retrocedió unos centímetros. Eso fue aprovechado por los chicos, quienes se echaron a correr en dirección a la puerta principal. La casa estaba en mal estado, pero justo aquella noche decidió irse para abajo. Secciones de yeso del techo comenzaron a caer mientras que los muchachos trataban de huir. Los muebles parecían ponerse en medio del camino para entorpecer la salida, y la bruja se movía tras de ellos, gateando en el techo. La puerta abierta se veía cercana. Finalmente llegaron y cruzaron el umbral. Una vez afuera, se dieron cuenta que estaba lloviendo y relampagueando, pero no escucharon nada estando dentro de la casa de la bruja. Entonces un fuerte relámpago les hizo voltear al cielo, pero en su lugar vieron a la bruja de pie en el tejado de la casa. Esta hizo un movimiento extraño con su mano y a continuación la hierba mala y las ramas del árbol comenzaron a moverse en dirección a Pablo. Las ramas se entrelazaron en sus piernas, derribándolo al piso mojado. La bruja saltó desde el tejado y cayó sobre el pobre de Pablo. Juan solo pudo ver a la bruja colocar su horrenda mano sobre el rostro de su amigo mientras lo arrastraba hacia el interior de la casa. Quiso ir tras ellos, pero una fuerza lo empujaba de vuelta en cuanto se acercaba a la puerta de la casa. No hubo nada que pudiera hacer por su amigo.
Ni siquiera se escucharon gritos. Pablo se había ido. Juan recogió la videocámara del suelo y huyó de aquel lugar. La historia de la bruja continuará, pero por lo pronto envíen el video a sus amigos y compartamos el miedo. Gracias por escucharnos y no olviden de darle like al video si les gustó. Suscríbanse y activen las notificaciones para que disfruten de todos los cuentos de terror que estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.